bienvenidos. Quiero hacer expresa mi deseo de gratitud hacia la Sociedad Rural de Jesús María, en una jornada tan especial, donde vamos a estar no menos que pensando, reflexionando y motivándonos para la acción. Hay personas que representan diferentes instituciones, desde sociedades rurales, intendencias y demás, pero que puntualmente no los quiero nombrar individualmente, porque aquí estamos para debatir todos juntos, para pensar y para transmitir diferentes ideas. Así que ahora los voy a dejar en manos del presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, que les va a dar la especial bienvenida hacia ustedes. Hola, buenos días. Un orgullo para nosotros recibirlo en esta sociedad rural y mucho más lindo ver todas las mesas llenas cuando la comisión gremial presentó el proyecto, lo que quería hacer, y bueno, algunas dudas surgieron, y hoy la verdad agradecerles principalmente a Alberto, Juan Pablo, que están acá, dos miembros de la comisión, llevar semejante jornada adelante, ¿no? Entonces, felicitarlos principalmente, acá lo veo en nombre de ustedes, a toda la comisión gremial, y a todos ustedes los participantes, agradecerle a la participación que vamos a tener en esta jornada de hoy, en esta gran jornada cívica. A ver, para adelante, qué puntos de participación cuando empezamos a ponerle título a todo este programa, en esta participación de la producción de otros sectores, no solamente el sector agropecuario, producción en general, en la participación en la política. Así que, bueno, esperemos que sea una jornada linda hoy, que podamos sacar buenas conclusiones y que de acá salgan para adelante toda esta participación que tenemos hoy acá, que la podamos ver participando en distintos sectores de la política actual de la Argentina, ¿no? A ver si de acá a un corto tiempo podemos empezar a revertir la situación que tenemos hoy como país, que no nos vuelvan a atropellar y que no vuelvan a pasar las cosas que están pasando. Así que les doy la bienvenida y bueno, Pau, muchas gracias por la presentación y bueno, quedan tus manos. Muchas gracias, Pablo. Bueno, un día súper especial, 17 de agosto, y está bueno recordar y tener en cuenta todo lo que significó y significa San Martín en nuestra patria. Quiero contarles una anécdota, saliendo de lo formal, que tuvo que ver en Uspallata, en Mendoza. Si bien Santiago después nos puede hacer disfrutar la historia de lo imposible, pero lo imprescindible, que es tan importante reflexionarlo hoy. Este caso se dio en Uspallata, en Mendoza, cuando San Martín quiso entrar al salón donde se guardaban, el salón de Polvorín, donde se guardaban todos los insumos que podían explotar. Y él tenía las espuelas y no podía ingresar. Y allí estaba la persona que guardaba, custodiaba ese lugar. Y cuando lo vio a San Martín le dijo, no, discúlpeme, usted no puede pasar. Y San Martín le preguntó, ¿usted sabe quién soy yo? Sí, mi general, lo sé, pero usted con espuelas no puede ingresar. San Martín se sacó las espuelas y entró. Este acto totalmente cotidiano nos puede llamar a esta igualdad de trabajo, respeto a las instituciones, fundamentalmente la justicia, que no hay nadie por encima de otro y que nos deje como enseñanza y como punto de partida para la jornada de hoy. Ahora los voy a dejar en manos del doctor Juan Pablo Rustán, que les va a dar también la bienvenida como parte y miembro de la comisión directiva de esta querida Sociedad Rural de Jesús María. Queridos amigos, autoridades presentes, bueno, muchas caras conocidas, muchos rostros queridos. Aquí hay gente de diferentes sectores. Esto no es un acto partidario, todo lo contrario, es una cuestión de instrucción cívica. Gracias, señor presidente, por sus palabras de introducción, siempre motivadoras, pero para adentrarnos en la cuestión neurálgica y temática de esta jornada, me veo obligado a cometer una pequeña infidencia que me parece que es constructiva y también
nos puede ilustrar un poco de cuál es el origen de esta primera jornada. En los primeros momentos, En los primeros momentos, cuando pensábamos quiénes podrían ser los expositores, los panelistas, los invitados, siendo nosotros apenas unos chacareros, un poco más que unos chacareros del interior, nos preguntamos cómo sería la acogida, cómo sería la respuesta de figuras inmensas, como el caso del querido Santiago Kovaldov, como estos hermanos orientales, gente que vino de tan lejos, de Tucumán, de Buenos Aires. Cuidadosamente fuimos pensando, pero sin saber cuál sería la respuesta, cuál sería el interés. Y tan equivocados estábamos que no solamente no recibieron con palabras de mucho aliento, de mucha interés, sino que incluso fueron colaborativos. Y quiero que conste que en el caso de Santiago Kovaldov, en la primera conversación que tuvimos, y que conste, él sugirió que en este momento y en este lugar podrían y deberían estar los alumnos de nivel medio que estuviesen interesados, de manera tal que la sociedad rural los invitó, y aquí hay, creo que aproximadamente 30 alumnos con sus docentes, porque ese es el punto de partida del eje central y temático de esta jornada. También nos contaba Santiago, y esta era infidencia, nos contaba que una parte de su corazón, no sé si una parte grande o una parte pequeña, él lo dirá, una parte de su corazón había quedado en la provincia de Córdoba, porque él cuando era niño, habiendo nacido y criado en Buenos Aires, en esta gran ciudad macrocefálica, este embudo que caracteriza a nuestro país, tuvo que venir a vivir al sur de Córdoba, a un pueblo agropecuario, a un lugar similar a lo que puede haber sido nuestro Jesús María de entonces. Y él nos contaba con esa emoción propia de quien trae un recuerdo de la infancia, nos contaba cómo había sido su impacto al ir a la escuela pública y ver cómo sus compañeritos del colegio llegaban de a caballo o en sulky, con su guardapolvo blanco, y a mí esta imagen me quedó reverberando y me dije, realmente este hombre es un sabio de verdad. No solamente es un catedrático, sino que realmente es un sabio, porque tocó la fibra, el punto vertebral de esta cuestión. Esta imagen del guardapolvo blanco de a caballo, esta imagen tan rural, tan argentina, tan conocida para muchos de los que estamos en este recinto. Este niño agropecuario, este niño del campo, esta comunidad agropecuaria alejada del favor del Estado, alejada de las comunicaciones, alejada de las comodidades de la urbe, siempre preterida. El sector agropecuario se caracterizó por eso, y en nuestros orígenes fuimos campesinos, y es como que hemos olvidado un poco esto. Fuimos campesinos, un segmento básico de la sociedad, y que coincidimos en un cubo de algunos valores pequeños, pero firmes, entre los cuales estaba el sentido del sacrificio, el sentido del trabajo, el amor a la familia, el amor a la tierra, el amor a las tradiciones, que luego en el tiempo, pese a todas las dificultades que el sector agropecuario y luego agroindustrial sufrió, pusieron a la Argentina en un podio agroexportador, que es la envidia de muchas naciones del mundo, y que a veces nos preguntamos, ¿qué hace la Argentina, por ejemplo, en el G20? ¿Qué hace la Argentina sentada al lado de Canadá o de Alemania? Y a eso no lo logró un gran estadista, no lo logró un gran filósofo, ni un gran político, ni un gran general. A eso lo logró el hombre común, el hombre de campo, estos niños que iban de a caballo con Santiago a la escuela, esta gente sencilla, que solo entendía que había que doblar el lomo, transpirar y sobreponerse a las vicisitudes propias de la actividad, al riesgo que impone el medio agropecuario, a estar alejados. Y tal vez, por condición de nuestro destino, tal vez por esta naturaleza constitutiva que nos caracteriza,
como seres rurales, cometimos un error fatal, aunque no irreversible, que fue ceder los cargos de opinión, los cargos o las posiciones de deliberación, de decisión en favor de terceros. Lo hicimos de buena fe, pero lo cedimos y no ocupamos esos espacios. El campo que luego de sembrar, de cosechar, de ordeñar, engordar, de criar, el campo se tecnificó, se agremió en estas sociedades, como es la Sociedad Rural de Jesús María. Son agremiaciones nacidas de la necesidad y no de una concepción oligárquica como pretenden imponernos. Nos agremiamos, nos tecnificamos, nos profesionalizamos, crecimos. Y hoy entendemos que con eso no es suficiente, que tenemos que salir de esta ignominia que nos ha caracterizado y dar un paso más. Sea entonces este el primer paso de un viaje de 1000 kilómetros, modesto paso tal vez, pero el más importante porque detrás del primer paso vienen los siguientes, y el primer paso es el que marca el rumbo y la dirección. Muchas gracias, bienvenidos. Ahora me toca presentar, que la verdad no sé cómo presentarlo a Santiago. Tiene un expertise y un background tan importante que nos hace sentir orgullosos y nos honra su presencia. Él es ensayista, él es poeta, es filósofo, pero además es como una llave, una gran llave, si uno se imagina en esos cuentos infantiles, dorada, grande, que abre puertas, quizás tesoros, que nos va a invitar a abrir esa puerta de pensamiento, de reflexión. Es un gran motivador y está acá con nosotros para ayudarnos a pensar y para empezar a sacar estas ideas con las cuales queremos debatir, queremos transmitir y queremos intercambiar. Así que, Santiago, todas las palabras están de más y es un placer tenerte con nosotros. Así que, bienvenido y muchas gracias. Quiero agradecerles a todos que estén aquí. Compartir un momento de reflexión no es mal, es sencillamente necesario en un momento como el que está viviendo. Me alegra enormemente ver chicos, jóvenes, que se han arriesgado a venir acá sin saber tal vez exactamente a qué venían, convocados no necesariamente por un mensaje muy claro en el orden argumental de lo que yo podría exponer, sino por una necesidad que acaso esté viva en ustedes, que es la de saber si tienen porvenir y de qué índole es ese porvenir. Yo quisiera dedicar esta charla a ustedes, los que tienen menos de 20 o 25 años, porque me parece que el deber de las generaciones que los preceden a ustedes es revertir la desesperanza, es decir, no exponerlos a un diagnóstico terminal sobre el porvenir. El futuro no es lo que va a pasar. El futuro es lo que hoy constituye un proyecto y no hay futuro si no hay proyecto. No va a pasar nada que se llame futuro si hoy no es un proyecto. Por lo tanto, tenemos que venir de nuestros proyectos hacia el presente. El futuro es el repertorio de proyectos que nosotros queremos ver convertidos en realidad. De manera que no hay nada que esperar del día de mañana si los proyectos no están constituidos como para llevarnos hacia ese horizonte.
Cuando uno suele decirle a los jóvenes que son el porvenir de la patria, hay que ser muy preciso en lo que uno dice. No es que ustedes tienen tiempo por delante solamente ni primordialmente. No es que ustedes dentro de 20 años van a seguir siendo jóvenes. El tema de fondo es otro. Y ojalá podamos compartir esa convicción. El tema de fondo es saber si ustedes pueden reconocer en quienes los precedemos en el tiempo la existencia de un proyecto de país que ustedes van a heredar, no como hecho consumado, sino como tarea. Porque toda herencia verdadera no es un repertorio de logros que no exigen ser retrabajados. El verdadero heredero es alguien que recibe una tarea, es decir, un patrimonio a ser remodelado por su propia iniciativa. Quien así entiende lo que recibe, entiende también que tiene la responsabilidad de preservar lo que recibe transformándolo. De lo contrario, el concepto de porvenir es frívolo, la concepción que hagamos de ustedes es de un idealismo hueco. Hay un gran poeta llamado Rubén Darío que caracterizó a la juventud como un divino tesoro. Es probable que lo sea siempre y cuando no idealicemos a los jóvenes creyendo que ellos tienen todo por delante. Ustedes tendrán por delante en la medida en que reciban una herencia laboral de proyectos en los cuales, como les digo, quienes los hemos precedido, podamos mirarlos a los ojos para decirle, prosigan, no empiecen, prosigan. En la prosecución está la posibilidad de la libertad y de la dignidad personal. De modo que dedicarles a ustedes esta charla es invitarlos a asumir una responsabilidad también. Hay dos preguntas que creo son fundamentales. Una es de ustedes. ¿Qué han hecho por nosotros? La otra es nuestra hacia ustedes. ¿Qué harán con lo que les dejemos? Esta charla se titula interrogativamente, ¿tiene por venir la esperanza cívica? ¿Tiene por venir la esperanza cívica? Si volvemos la mirada hacia el estado de espíritu mayoritario de nuestro país, encontraremos que ese estado de espíritu está abrumado por el desencanto, la incertidumbre, la presión brutal que la demagogia y el autoritarismo ejercen sobre una sociedad a la que le cuesta reconocer su identidad nacional en las figuras que representan a su gobierno. Las investiduras fundamentales de la República están en manos de la corrupción. Las investiduras fundamentales de la República hoy están en manos de quienes se sirven de la riqueza del país para fortalecer la autocracia, la intolerancia hacia la diferencia, el desprecio por la democracia y sobre todo por la República. ¿Es esto un destino? No. Es una situación, pero no es un destino. No es un destino porque es reversible. Y la reversibilidad de esta situación depende de la claridad que tengamos sobre quiénes somos y qué queremos. Es difícil caracterizar la identidad personal de un modo inequívoco. Como decía un gran escritor irlandés, Oscar Wilde, decía que es conveniente ser un poco improbables. Y es cierto, cuanto más fácilmente reconozcamos que la identidad es improbable, lo que queremos decir con ella es que es una tarea incesante de esclarecimiento.
aprender a reconocernos es siempre una tarea de esclarecimiento y nunca un estado definitivo. Una vez me presentó un acto en el que una persona los saludó a Jorge Luis Borges, nuestro gran escritor, y le dijo, tembloroso, emocionado, dándole la mano, Borges, estoy encantado de conocerlo. Y Borges le respondió, no sabe cómo lo envidio. Porque no es siempre clara la identidad de nosotros en el orden personal, pero sí es imprescindible que sea clara en el orden nacional, en el orden de lo que significa la ciudadanía y la condición cívica. El concepto de ciudadanía hoy está tergiversado por el Estado Nacional, que concibe a la ciudadanía como subordinación al poder absoluto y autocrático de una figura que es la de la vicepresidenta de la Nación. Donde hay subordinación, donde hay acatamiento acrítico de aquello que se ordena desde la cúspide, no puede haber ciudadanía, porque la ciudadanía tiene como rasgo distintivo la posibilidad de pensar, discutir y consensuar eventualmente lo que debe hacerse, pero no subordinarse con una actitud de servidumbre a lo que se le impone desde arriba. Si tenemos la convicción de que la ciudadanía es una tarea de liberación, es decir, de crecimiento hacia la libertad, entonces tenemos un primer proyecto fundamental con la República. Porque la República es un sistema político de poderes, se complementan, pero no se sustituyen. Hoy vivimos en un régimen en el cual el Ejecutivo devora a los otros dos poderes, o esa es al menos la aspiración del populismo. Reducir el legislativo y el judicial a la subordinación al Ejecutivo y el Ejecutivo al autoritarismo de una personalidad que no admite discusión de sus ideas. Fomentar la República es luchar por una convivencia asentada en el debate y los consensos. Gente como ustedes, gente de campo, conocen lo que es el envilecimiento del concepto del trabajo por parte del poder político. El trabajo está envilecido en la comprensión que de él tiene el Estado. ¿Qué es lo que el Estado hoy, el poder político dominante de hoy, entiende por trabajo? El empleo público. La concepción del trabajo reducida a la noción de empleo público implica que la producción y la generación de riqueza han sido reemplazadas por actividades absolutamente burocráticas que en forma de una dosificación avasallante impiden que el Estado cumpla con su función porque está superpoblado por inútiles. En consecuencia, el segundo concepto, además del de la libertad, que nosotros tenemos que reconstruir para un día darlo como herencia, es la noción de trabajo. Como ustedes lo practican, el trabajo es una construcción de identidad personal y no solo una actividad productiva de bienes. Quien trabaja se autoconstruye, crea su identidad mediante la actividad que practica. Trabajar es aprender a ser. Quien trabaja se reconoce como sujeto en lo que hace. Y es porque trabaja que puede ser alguien. Y no solo trabaja para producir cosas, sino para crear identidad. Debemos devolverle, desde el punto de vista político, a la noción de trabajo, ese significado fundamental, que es el de crear identidad. En la medida
en que el campo está obligado a padecer las presiones brutales de un Estado prebendario, está acosado por la negación del valor del trabajo como productor de identidad y por lo tanto de identidad cívica. Contra eso solo podemos luchar políticamente. Pero luchar políticamente no quiere decir ante todo luchar partidariamente. Significa generar, y este es el tercer concepto del que quiero hablarles, una noción de lo político cuyo rasgo distintivo es la creación de un centro político donde converjan las diferencias, centro político que se llama bien común. El bien común es el repertorio de valores de una república, de una nación, donde la posibilidad de disentir cede a la convicción de que se comparten bienes. Es decir, que hay valores que más allá de las disidencias sectoriales deben ser cerrados por quien gobierne, o sector que gobierne. El bien común es el centro, es el tesoro, es el corazón constitutivo de la República. Puede haber una derecha y puede haber una izquierda. Pero en una república la derecha es centro-derecha y la izquierda es centro-izquierda. Quiere decir que lo que tienen de distinto también implica lo que tienen en común. La centro-izquierda y la centro-derecha comparten la idea de centro, es decir, la idea del bien común, cuyo eje, cuya columna vertebral es la Constitución Nacional. Pueden diferenciarse, pueden contrastarse, pueden diferir derecha e izquierda, pero mientras sean defensoras de la idea del centro, esas diferencias van a ser fecundas, van a ayudar a matizar las políticas de uno u otro sector. Hoy en día no es así. El eje de la concepción de lo que es la beligerancia y la aniquilación del adversario subsumido en la figura de enemigo. Con la desaparición de la idea del ciudadano como el que tiene derecho a elegir una postura que no necesariamente es coincidente con la del gobierno, se lleva a cabo lo que se llama el totalitarismo. Es decir, la aniquilación de la subjetividad, de la personalidad, del derecho y la subsunción de la ley en el poder político. Generar república es invertir esa situación y poner la política al servicio de la ley. Cuando la política está al servicio de la ley, es cívica. Si la política no está al servicio de la ley, es perversa. Y hoy estamos bajo un régimen que promueve la subsunción de la ley en la política ejercida como autocracia. ¿Es posible la esperanza cívica? Vamos a caracterizar, después de haber planteado estos tres conceptos, que para mí son el repertorio de una herencia posible para quienes hoy son jóvenes, adolescentes. La otra noción, la de la esperanza. Anoche hablábamos con algunos amigos sobre ella. La esperanza no es ni el optimismo ni el pesimismo. Los optimistas y los pesimistas son idénticos. ¿Por qué? Porque tanto unos como otros sostienen que algún día las cosas o van a cambiar porque van a cambiar, o no van a cambiar nunca porque no van a cambiar nunca. Los dos prescinden de la responsabilidad de construir. El optimista y el pesimista entienden que un día van a ocurrir las cosas. No. El esperanzado, el hombre esperanzado, la mujer esperanzada, son personas que creen que allí donde el panorama de la realidad parece homogéneo, inamovible, hay matices que anuncian posibilidades de transformación.
El hombre esperanzado o la mujer esperanzada creen que es posible transformar la realidad mediante el trabajo. Y que tal vez, no es seguro, pero y que tal vez se pueda alcanzar el objetivo que se quiere. Porque hay riesgo en emprender la aventura de construir ciudadanía. No es seguro que lo vayamos a lograr, pero como recordaba recién nuestra amiga refiriéndose a San Martín, es imprescindible que lo intentemos. Imprescindible que lo intentemos porque lo que caracteriza al ser humano cuando es libre es el sentido de la dignidad. Uno no emprende la tarea de construcción de la República porque esté seguro de que lo vaya a lograr, sino porque le resulta indispensable desde el punto de vista de su dignidad personal emprender la tarea. Porque no quiere vivir avasallado. Y si alcanza su objetivo, comprenderá a su vez que ese objetivo tiene que ser permanentemente redefinido, remodelado. Hay una diferencia esencial, que ojalá yo pudiera explicarla bien, entre lo que significa pertenecer a nuestra especie, la humana, y ser un animal. Los animales no tienen proyectos personales. No hay ningún canguro que esté empeñado en crecer. No hay bisontes interesados en alcanzar la femineidad, son hembras. En las especies animales, al no haber responsabilidad subjetiva, la biología es todo. La biología, se ocupa de la evolución de las especies. En nuestra especie no es así. No es seguro que uno sea humano porque pertenece a nuestra especie. Será humano si los valores de la ética y del proyecto de desarrollo lo acompañan. Vamos a decirlo de un modo cauto, es altamente probable llegar a ser un hombre o llegar a ser una mujer, pero no es seguro. La pertenencia biológica a un género no garantiza ni una identidad masculina ni una identidad femenina. Para ser un hombre o para ser una mujer hay que tener un proyecto personal. Es ahí donde cada uno encuentra la posibilidad de tener un proyecto, un horizonte de propósitos, donde se desarrolla la identidad de nuestra especie. Si no tenemos un proyecto, seremos muy parecidos a seres humanos. Muy parecidos, pero no exactamente humanos. Todos los regímenes totalitarios aspiran a la animalización de sus ciudadanos. Es decir, a que deleguen sus proyectos en el poder político. A que renuncien en nombre de la autoridad atribuida a sus dirigentes a cualquier capacidad crítica, analítica, de aspiraciones de desarrollo. Por lo tanto, en el caso argentino, aunque no exclusivamente, uno de los riesgos fundamentales que se derivan del auge del populismo, de la promoción del fanatismo absoluto, travestización y el alejamiento contundentes contra lo que describo. Sin necesidad de estar seguro de que vamos a llegar a donde queremos, encaminándonos hacia lo que queremos, pero poniendo en que lo que está en juego es nuestra dignidad humana. Si sabemos que está en juego nuestra dignidad humana, vamos a emprender la pelea. En este sentido, la política es muchísimo más que una opción partidaria. Es un concepto de la convivencia, es un concepto de la disidencia, es un concepto del desarrollo y es un concepto de la ley. De la convivencia, porque yo puedo concebir a quien no coincida conmigo como alguien que está enmarcado en un mismo concepto de nación, mediante la idea del bien común. De disidencia, porque las diferencias son indispensables, porque pueden alimentar con matices nuevos el desarrollo de un proyecto nacional.
Disentir es extraordinariamente rico. Para eso existe el poder legislativo. Para disentir y buscar consensos. Y finalmente, creo que la ley merece ser entendida no como lo que le permite al poder hacer lo que quiera, sino como lo que subordina el poder a la idea del bien común. Hoy en día, en un panorama que parecía clausurado para siempre en términos de esperanza en lo que hace a lo judicial, vemos aparecer una figura que le devuelve dignidad al Poder Judicial, que es Diego Luciani. Diego Luciani, un hombre joven todavía, que ha decidido jugarse la vida para que el delito sea caracterizado como delito y para que quienes han delinquido paguen por eso. Esta actitud de Luciani, creo que es importante entenderlo, irrumpe en un momento en que el Poder Judicial parecía condenado al desprecio ciudadano, porque se pensaba que estaba subordinado al poder político. Y no, resulta que no. Resulta que hay un hombre que representa a muchos hombres, que están dispuestos a reconciliar la labor de las fiscalías con el cumplimiento de la Constitución Nacional. Este ejemplo tiene que advertirnos y despertar nuestra conciencia de que Luciani no está seguro de que tal vez no lo maten. Está seguro de que es preferible arriesgarse a morir, pero no a traicionar la Constitución Nacional. Vivir no es durar. Vivir no es durar. ¿Qué importancia tiene llegar a los 100 años? Lo grande es que la vida de uno esté signada por la dignidad del cumplimiento de un ideal de convivencia. Hoy estamos expuestos a una época que valora la duración más que la dignidad en infinidad de aspectos. Pero lo cierto es que tenemos que devolverle a la vida el valor no de la duración, sino de la calidad ética de su contenido. La calidad ética no es una expresión retórica. Estar con alguien ético significa estar con alguien que comprende lo que significa la relación entre la vida pública y la privada, que es algo que en nuestra sociedad, por obra de los regímenes autoritarios, se ha visto quebrantada. La vida privada es la de cada uno. La vida pública es la de todo, pero entre lo público y lo privado, si no hay interacción, lo privado se convierte en individualismo y lo público es delegado al poder político sin intervención de responsabilidad cívica de nuestra parte. Hubo una vez una expresión en la política argentina reciente que fue escalofriante. Hubo alguien que dijo, síganme. ¿Lo recuerda? Síganme. A ver, un momento. Síganme porque vayamos juntos es otra cosa. Pero síganme no. Porque la función del líder es representar a la sociedad y no sustituirla. Y no sustituirla. Nosotros queremos personas que en el poder tengan la conciencia de lo que es una investidura. Una investidura es el atributo que recae sobre mí para el ejercicio de una función pública determinada, pero no es un atributo sustancial de mi persona. Justamente es algo que circunstancialmente se me da para que ejerza una función, pero no constituye parte de mi cuerpo. El populismo, el autoritarismo, las autocracias homologan las investiduras a la persona en el sentido más característico de lo que era la realeza de los siglos XVIII, XVII, XVI. El rey Luis XIV en Francia en el siglo XVII decía: el Estado soy yo. Hoy en Calafate dicen lo mismo. El Estado soy yo. Y nosotros no queremos eso. El Estado somos nosotros.
Y tenemos que luchar a través de un concepto de lo político alternativo al de las autocracias. ¿Cómo se lo genera? ¿Cómo se logra eso? Primeramente, creo yo que es fundamental comprender bien, a fondo, la rentabilidad del sufrimiento, la rentabilidad que padece hoy, por ejemplo, el sector de ustedes y que padecemos todos en un país donde estamos condenados a no poder hacer del trabajo una fuente de identidad personal. Si la magnitud del padecimiento es comprendida en toda su dimensión dramática, pues entonces aprenderemos poco a poco a generar fortaleza más allá de lo sectorial, en el orden cívico. Aquí vale la pena que les cuente lo que me tocó vivir en el año 2008 cuando el campo impugnó la ley 125. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, los más jóvenes tal vez lo desconozcan, pero hubo un proyecto de ley en el gobierno por el cual se pretendía reducir la rentabilidad y la dignificación de la producción del campo a las necesidades de un Estado prebendario que quería absorber el significado de la producción en favor propio. Se impugnó esa ley, no fue aprobada, y de pronto el campo se convirtió a través de la mesa de enlace en un símbolo de un posicionamiento nacional, no sectorial. Yo recuerdo que en aquellos días el asombro extraordinario de los integrantes de la mesa de enlace era ver que su identidad sectorial se veía desbordada por su identidad nacional. Y que, por ejemplo, en Buenos Aires, en la Plaza de los Españoles, se reunía una multitud inmensa de gente que no tenía nada que ver con el campo desde el punto de vista de su labor profesional. ¿Con qué tenía que ver? Con lo que el campo representaba en términos de identidad nacional, de concepción de lo político como expresión de un posicionamiento laboral, democrático y de ecuanimidad, donde la producción aparecía como un derecho a la acción de la propia identidad. Y estaban desbordados. La gente de la mesa de enlace no entendía cómo conceptualizar bien su mensaje para que fuera eco de lo que la ciudadanía le estaba diciendo. Ustedes representan no solo al campo, sino mucho más que el campo. Representan el derecho a la construcción de una nación democrática. Fue difícil. El campo
y corramos ese riesgo, porque la política democrática es grande en la medida en que se arriesga a crecer. O el general Belgrano, cuando emprende la conducción del ejército del norte, ¿está seguro de que va a derrotar a los españoles? No. Ni siquiera era un militar. ¿Quién era? Un ciudadano. Un hombre con sentido de la dignidad. Ni San Martín estaba seguro de lo que iba a lograr emprendiendo lo que emprendió. ¿Y por qué lo intentan si no están seguros? Porque tienen dignidad. Y saben que hay dos maneras de morir. Dos. Una es en manos de la naturaleza, cuando la vida de uno se ha consumido. La otra es mediante la claudicación de un ideal de grandeza. Cuando se abandona un ideal de crecimiento, se ha fallecido antes de expirar. Cuando se resigna uno a la inmovilidad impuesta por los gobiernos autoritarios, cuando hay resignación, uno ha fallecido, aunque dure, porque no tiene dignidad. Entonces tenemos que elegir cuál de las dos muertes ha de ser la nuestra. Sin duda, estamos en manos de la naturaleza, pero no necesariamente en manos de la claudicación. Eso depende de nosotros. Y si tenemos el coraje del riesgo de crecer, vamos a tener la posibilidad de que la esperanza algún día se transforme en una actitud social. Social, no solo sectorial. Si lo sectorial prepondera sobre lo social, estamos en un país feudal, donde lo que reinan son los fragmentos, los pedazos. El reino de fulano, el reino de mengano, cada uno tiene un pedazo de realidad representada por el sector corporativo en el que está, pero no hay unidad de conjunto. La Argentina tiene deudas terribles, profundas, con desafíos del siglo XIX que siguen incumplidos. El federalismo, por ejemplo. El nuestro no es un país federal. No lo es, porque no tiene integración regional y porque las provincias están sometidas a un centralismo despótico que no busca la potenciación regional, sino que aspira a la subordinación del gobierno central. Entonces, si el federalismo sigue siendo una deuda, si el desarrollo integrado sigue siendo una deuda, estamos más cerca del siglo XIX que del XXI. En apariencia somos gente del siglo XXI, pero en apariencia. Nuestros problemas provienen estructuralmente del siglo XIX y siguen sin resolverse. Tenemos que aprender a ser contemporáneos. No somos contemporáneos porque pertenezcamos al siglo XXI. Esto es una fatalidad cronológica que dependió de una noche afortunada entre nuestros padres en la que no participamos. Pero la contemporaneidad es la capacidad de asumir como propios los problemas de nuestra época, los de mi sector integrados a los del país. Ahí hay contemporaneidad. Para eso hace falta educación. Hay que educarse. No está educado necesariamente el que egresa de una universidad con una especialización determinada. Tener idoneidad técnica no significa tener idoneidad cívica. La idoneidad cívica, a diferencia de la idoneidad técnica, es mucho más que habilidad para desempeñarse en un sector laboral determinado. Es conciencia de la interdependencia entre lo que yo hago y lo que el país necesita, y que hagan otros también. De las universidades emergemos aquellos que hemos estudiado una especialidad, pero generalmente sin educación cívica. No somos ciudadanos, somos especialistas. Cuando el especialismo o la especialidad está disociada de la educación cívica, queda sembrado el terreno ideal para las conductas autoritarias de nuestros gobernantes. Entonces aparecen ellos diciendo: yo me ocupo, deje lo político en mis manos. Yo me hago, siga usted en lo suyo, no se distraiga. Yo me hago cargo de la relación entre la ley y el poder. Pero si hay educación cívica,
el control del poder político está en la ciudadanía a través de sus representantes. Cultura cívica, educación. Para eso hace falta maestros. Maestros. Un maestro no es alguien que transmite un conocimiento determinado, matemática, geografía, historia. No, es un especialista ese. Ese es un especialista. ¿Qué es un maestro? El que transmite la emoción de aprender. Eso es un maestro. El entusiasmo necesario para entender que lo que se le transmite lo requiere, lo busca, lo demanda como intérprete de lo que se le enseña. Porque al proceder como intérprete de lo que se le enseña, pudiendo opinar, pudiendo debatir, pudiendo cambiar ideas, se promueve en él el autorreconocimiento de sí mismo como persona. La palabra alumno tiene origen en el latín. A lumine, sin luz propia. Este es un concepto medieval. El maestro era el que concentraba el saber y se lo brindaba a un apagado, a alguien sin luz propia. Con este concepto del alumno no vamos a prosperar, ni con ese concepto del maestro. El maestro es alguien que tiene que reconocer como sujeto a sus alumnos y estimularlos a desplegar su singularidad mediante el intercambio de ideas. Él tiene el conocimiento de la materia, pero la materia se convierte en formadora de alumnos en el momento en que el alumno tiene la posibilidad de manifestarse sobre el efecto que el saber transmitido tiene. Les voy a contar una anécdota que me tocó vivir en el colegio secundario, que creo que es muy ilustrativa. Yo me eduqué en el Brasil como adolescente porque mis papás, bueno, se fueron para allá, nos llevaron a mi hermano y a mí, y me eduqué en un colegio italiano en San Pablo, a donde viví 6 años. Mi profesora de historia nos hacía pasar al frente, como se estilaba entonces, a exponer sobre un tema determinado. En ese caso era los prolegómenos, la evolución. Me dijo, bueno, cuénteme usted a mí qué papel tenía el tercer estado, así se llamaba la burguesía de la época en Francia, en los preparativos de la Revolución Francesa. Y me agregó de inmediato, recuerde que yo ya lo sé. Recuerde que yo ya lo sé, no me cuente a mí lo que yo le dije. Dígame, ¿qué hizo usted con lo que yo le enseñé? Me pareció extraordinario. Me estaba pidiendo que opinara sobre lo que me había enseñado. Y me agregó luego de eso, si usted no me habla desde usted, le pongo ausente aunque exponga. Porque no estaba. Si yo no hablaba desde mí, era un ausente. El riesgo que corremos en la Argentina es que la siembra de ausencia se prolongue de la mano de los perversos que han hecho de la política un prostíbulo. En consecuencia, tenemos que reaccionar desde la educación, desde la ley, desde la convicción profunda que si la dignidad no alimenta nuestra conducta, nos habremos sobrevivido, pero no estaremos realmente vivos. Muchas gracias.